Muy bien, hoy es el 7 de noviembre de 2025. Estamos considerando la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. Y esta noche vamos a arrancar, bueno, hemos visto, repasamos un cachito, los términos bíblicos integrales en la doctrina de nuestra salvación. Muchos están aquí en Romanos 8 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Y entonces hemos considerado la doctrina de la elección incondicional, que es ese hecho eterno de Dios por el cual en su placer soberano y por ningún mérito de los hombres, Él escoge a algunos del número de los pecadores a ser los recipientes de la gracia especial de su Espíritu y por lo tanto ser hechos participantes voluntarios de la salvación en Cristo. Consideramos esto, consideramos los argumentos a favor, consideramos las objeciones y también las implicaciones de esta doctrina de que Dios, antes de crear al mundo, uh, según los calvinistas, antes de crear al hombre, eligió a algunos para que fuesen recipientes de su gracia y a los demás nada, y eso antes de crearlos. Entonces, y como yo les he mencionado, yo tengo gran problema con esta enseñanza y como vimos en Romano 9 la semana pasada, Romano 9 realmente no tiene nada que ver con esto, sino más bien la elección de Israel sobre lo demás para ser el mensajero de la bendición de Dios a todo el mundo. Y vimos, ahora arrancamos con la elección condicional en la página 63. A ver, ¿quién entró recién? Hermana Silvia, ahí estás. ¿Cómo estás? Hola, pastor, hermanos. Bien, bien, recién llegada. Muy bien. Estamos en la página 63 en los apuntes, hermana, considerando punto B, la elección condicional. Esto normalmente ha sido la única otra opción en cuanto a la elección. Incondicional, calvinista, o condicional, que normalmente se considera arminiano, de Jacobo Arminius, que lo desarrolló en oposición a la elección incondicional. Y la definición es que por elección queremos decir ese hecho soberano de Dios en gracia por el cual Él escogió en Cristo Jesús para la salvación a todos aquellos que Él antes conoció que iban a responder positivamente a su gracia. Entonces, la explicación y apoyo de esto es que Dios escogió a la salvación a aquellos que Él sabía de antemano que lo iban a creer en Él o que lo iban a recibir antes, y era por saber nomás de antemano. Y está basado en los dos textos donde la palabra de elección o de elegir está en el Nuevo Testamento, primero en Romanos 8, 28, 29. Acabamos de leer esto al comenzar la clase. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces acá tenemos los que antes conoció. Esto ocurre antes de predestinarlos para que sean hechos conformes a su Hijo. En 1 de Pedro 1, versos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, según esta postura, punto 3, la presciencia de Dios es simplemente su conocimiento intelectual de antemano de lo que iba a suceder. Su conocimiento intelectual de antemano, sabiéndolo de antemano, de lo que iba a suceder. Y por lo tanto, número 4, no hay ningún control o determinación de parte de Dios sugerido en la palabra presciencia. No hay ningún control o determinación acá, como en la elección incondicional. Y los proponentes de este punto de vista dicen que es una solución lógica al problema entre la soberanía de Dios y las decisiones libres del hombre o de los hombres. Es una solución lógica al problema entre la soberanía de Dios y la decisión libre del hombre, porque Dios en eternidad pasada sabía quiénes iban a poner su fe en Él y por lo tanto los eligió. Esta es la manera de verlo según esta postura. Y hay apoyo para esto, punto B, en la página 64. La Biblia enseña que Jesucristo murió por todos, no solamente por los elegidos. Tenemos varios textos acá. Ahora les pido a ustedes a que participen en leer estos textos conmigo. Yo voy a leer el primero y luego otro lector, no esperen, entren y vayan leyendo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Marco 10, Marcos 45. porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Segunda Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera Timoteo 2, 5 a 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreo 2, 9. Pero vemos a aquel Pero que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Punto C, la Biblia, otro apoyo. La Biblia enseña que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Tenemos otra lista extensa. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todo lo término de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En la materia o la clase de misiones o introducción a misiones vimos esto, mostrando que desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, bueno, desde Adán, Dios, su plan era un plan misionero de rescatar al hombre, de salvar al hombre de sus pecados y restaurarle y su imagen en el hombre. Muy bien, ustedes lean Isaías 49:6. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy bien, ya lo leímos 2 veces. Ahora Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué llamativo es esto, que Dios le dijo a Isaías esto. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y Ezequiel 18:32. Porque no Porque quiero no, la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y capítulo 33, versículo 11. vivo yo, Dile, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Juan 3:15-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok. Y el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3, verso 29-30. ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien. Y 2 Corintios 5:18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, reconciliando consigo al mundo. Primera Timoteo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Y el punto D es otra cita de Thiessen, el que es uno de los proponentes modernos de la elección condicional. Y él dijo, ciertamente solo unos pocos que sostienen la postura de la elección incondicional,
enseñarían que Dios es la causa eficiente del pecado. Prácticamente todos coincidirían en que Dios simplemente permitió que el pecado entrara en el universo y todos admitirían que Él previó que entraría incluso antes de crear nada. Sí, entonces Dios pudo prever que el pecado entraría en el universo sin decretarlo eficientemente, entonces también puede prever cómo actuarían los hombres sin decretarlo eficientemente. ¿Entienden su argumento aquí? Ahora, hay calvinistas que dirían que Dios decretó la entrada del pecado porque Él ha decretado todo. Y es la postura de una soberanía determinista, que donde dicen muchos que al calvinista que Dios ha determinado todo lo que sucede en el universo en todo tiempo. Pero él está también explicando acá que algunos no van con esa forma de soberanía determinista. Entonces sigo leyendo, dice, Dios no está limitado en la ejecución de sus planes, excepto como se ha limitado a sí mismo por la decisión del hombre. Él sabía antes de crear cuánto se alejaría el hombre de la santidad y quién se alejaría de esa manera. Y a la luz de este conocimiento, consideró oportuno crear al hombre y permitir tal desviación del camino recto. El plan de Dios con respecto al pecado se cumplirá plenamente, en el sentido de que Él previó lo que sucedería y decidió permitir que sucediera. No hay aquí contradicción entre los términos decretos, presciencia y elección. Y por lo tanto, decimos que el punto de vista de la elección condicional es normalmente asociado con el arminianismo. Esta es la postura elección condicional, basada en la presciencia de Dios de aquellos que iban a poner su fe en Él, entonces Él les eligió. Hay otros asuntos involucrados, pero eso es básicamente la idea. ¿Ok? Ahora, es llamativo, los pasajes de apoyo, algunos de estos también usan los que promueven la elección incondicional. Pero yo quiero mostrarles lo que creo yo es un mejor camino, que se llama la elección corporativa o colectiva. La elección corporativa o colectiva. Hay un teólogo que falleció hace unos años atrás, bautista, se llama Leo Garrett o James Leo Garrett, que escribió esto. Su teología sistemática está en castellano. Lo pueden encontrar y bajar en formato PDF. Son 2 tomos, es muy, muy extenso, muy grande. Él era profesor en un seminario de la Convención Bautista en los Estados Unidos. Y él explica esto. ¿Es la elección principalmente la selección de Dios de ciertos seres humanos o de un pueblo elegido? Se ha de interpretar la elección principalmente como la opción de Dios por ciertos seres humanos para la salvación, o debe interpretarse principalmente como la elección o selección de Dios de un pueblo para la salvación. Ahora, esto es muy común a Garrett. Él hace preguntas para que uno considere que capaz haya otra opción.
¿Ok? Llamativo cómo él hace esto. Seguimos. Dice, de Agustín de Hipona, del siglo V, hasta el siglo XX, el cristianismo occidental ha tenido una tendencia a interpretar la doctrina de la elección desde la perspectiva de los seres humanos individuales, orientada hacia ellos. Durante esos mismos siglos, la doctrina ha sido enfatizada mucho menos y casi nunca despertó polémicas en las iglesias ortodoxas orientales. ¿Ok? Entendiendo la diferencia entre la iglesia occidental, que fue con enfoque mayormente en Roma, aunque Agustín era de Egipto, sí, de Alejandría, y la iglesia oriental enfocada en Asia Menor, lo que en aquel entonces se conocía como Byzantium, y luego la ciudad llegó a ser actualmente Budapest, así se dice. ¿Ok? Entonces, ya hay diferencia entre la iglesia y la división de la iglesia occidental y oriental remonta a ese tiempo. Y antes de Agustín, los padres, lo que llaman padres apostólicos en los primeros siglos, ellos nunca veían la elección como Agustín lo propuso, ¿ok? Ahora, sigo leyendo. Dice, es posible que Agustín y más tarde Calvino, 10 siglos después, con la ayuda de muchos otros, hayan contribuido a la ultra individualización de esta doctrina, que no podría decirse que se justifique en base a Romanos 9 a 11, Efesios 1, versos 3 a 14, y 1 de Pedro 2, 9 y 10. ¿No es verdad que el énfasis principal en ambos testamentos recae sobre un pueblo elegido, Israel en el Antiguo Testamento, y los discípulos o la iglesia en el Nuevo Testamento? Llamativo la pregunta, y como yo le mostré en Romanos 9 la semana pasada, está enfocado en el pueblo, no en la elección individual a salvación a Esaú, Jacob y algunos otros. Sigo. Entonces, ¿no debería la doctrina de elección tener una interpretación más corporativa o colectiva de la que ha caracterizado a la mayoría de sus formulaciones pasadas? ¿Debería, por tanto, entenderse la elección como la doctrina puente entre la vida cristiana y la iglesia? Llamativo la pregunta. Y él termina diciendo en la próxima página, en cuanto llegamos a ser cristianos como individuos, a la vez que llegamos a formar parte de la familia o del pueblo o de la iglesia de Dios, pareciera tanto imposible como indeseable tratar de desasociar la elección y el destino individual. Lo que se necesita es un equilibrio apropiado entre lo colectivo y lo individual. ¿Ok? Continuamos ahora. Vamos pensando en esto. Número 1, las escrituras mencionan por lo menos 4 elecciones de parte de Dios. 4 elecciones de parte de Dios. Primero, y yo menciono ahí la fuente de esto que ahora le comparto con ustedes. Primero, punto A, Dios eligió a una nación. Dios eligió a una nación.
Número uno, Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo por medio del cual todas las familias de la tierra serán benditas, comenzando con Abraham, luego Isaac, Jacob e Israel. Primero, punto A, Abraham. El texto de Génesis 12, 1 a 3. Quiero que alguien lea los textos acá que siguen en esta y las siguientes páginas. Génesis 12, 1 a 3. ¿Alguien? Pero Jehová había, pero Jehová Apagaste. Ahí había, está. sí, bueno, vamos entonces. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. También en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la repetición de esta promesa que Dios hizo a Abraham y luego lo hizo a Isaac. Punto C. Isaac. Génesis 26, verso 3 a 4. Otro lector. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí está. Todas las naciones serán benditas. Y también lo repitió a Jacob en Génesis 28, verso 13 y 14. Otro lector. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Muy bien. Luego, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en Sinaí, a la nación de Israel, le dio la misma promesa. Éxodo 19, versos 5 a 6. Ahora va de Abraham, Isaac, Jacob, familia, ahora a incluir toda la descendencia, que ha mencionado toda la descendencia, pero ahora en forma de más de una familia, una nación. Un lector, Éxodo 19, 5 a 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, también Deuteronomio 7, versos 7 y 8. No por No ser por, vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el juramento fue ese de ser bendita todas las familias en esa nación. Y también eso se menciona en el Nuevo Testamento, en Hechos 3, versículo 25.
Vosotros Vosotros sois sois, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, esto era los apóstoles diciendo esto a los judíos. Ahí, poco día después de Pentecostés, en Hechos capítulo 3. Y esto muestra la elección corporativa de Dios que incluye su plan de redención que Él dispuso para toda persona. Incluye su plan de redención. Y punto 3 en la página 67, esta elección, fíjense, no, de Dios no aseguró la salvación individual de la persona de esa nación, sino que fue la elección de un pueblo para el propósito redentor de servir como sus testigos para bendecir al mundo. La verdad es que sabemos que muchos del pueblo de Israel no eran santos, no pusieron su fe en Dios. Sin embargo, fue el pueblo elegido para llevar el mensaje de salvación y bendición a todas las demás familias y naciones de la tierra. Cada uno de ellos individualmente tenían que confiar y creer en Dios, tal como hizo el patriarca Abraham, el patriarca Isaac, el patriarca Jacob. Cada uno tenía que hacer lo mismo. Era individual, sin embargo, la elección fue corporal al pueblo. Ahora, además de elegir a una nación, punto B, Dios eligió mensajeros de esa nación. Dios eligió mensajeros de esa nación. Tenemos el punto 1 que Dios escogió y designó designó a mensajeros, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento para entregar el mensaje de la salvación al mundo entero. Y tenemos varios ejemplos en los textos que siguen y comienza con los profetas. Y el primero es Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. En el contexto inmediato, esto se refirió a Isaías. Sin embargo, también fue una profecía en cuanto a quién. a Cristo. A Jesucristo. Ahora, ustedes vayan leyendo los próximos textos. Isaías 42, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 49, versos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es estimado seré en los ojos de Jehová. No, disculpen. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Muy bien. Isaías 56, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahora Jeremías, capítulo 1, verso 4 y 5.
Vino pues Vino palabra pues, de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Zacarías se incluye en este grupo, capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. De las naciones de toda lengua. Y también Malaquías. Bueno, todos los profetas están incluidos en este grupo, pero estos dijeron específicamente esto de llevar el mensaje a las naciones. Malaquías 1:11. porque, porque desde, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Y luego tenemos punto y los apóstoles. Y vamos a ir a Hechos 10 y leamos este pasaje. Hechos 10. Verso 34 al 43. Esto es Pedro en la casa de Cornelio. Esto fue Pedro usando la llave del reino que Cristo le dio para abrir la puerta al reino a los gentiles. Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tan importante ese concepto, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de toda la cosa que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, digamos los apóstoles, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí lo dice claramente. Y entonces ahí es donde entran pasajes aplicados directamente a los apóstoles, como Juan 15:16, el próximo texto. ¿Alguien? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchos agarran este texto y dicen, mira, ahí Dios dice que Cristo dijo que Él ha elegido a nosotros, ¿ok? Ahora, está bien a cierto punto, pero el contexto es, Él estaba hablando a los apóstoles la noche antes de ser crucificado y está diciendo a ellos, yo les elegí. Como Pedro dijo allí en Hechos 10,
Yo les elegí. Leemos de la elección de ellos en Mateo 10 y en Marcos 3. Él los eligió específicamente para que vayan y lleven fruto. Entonces, esto es específicamente a los apóstoles. Lucas 24, 46 a 48, uno de los pasajes de la Gran Comisión. ¿Otro lector? Y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien. Y específicamente estaba hablando a los 11 y por ahí algunos otros presentes. Se aplica a nosotros, pero es llamativo que tenemos que predicar a todas las naciones el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados. Y Romanos 1, verso 4 a 6, el apóstol Pablo se incluye en este grupo de apóstoles, por lo que él escribió aquí a los romanos. ¿Otro lector? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ok. Pasamos a la página 68. Entonces, en cuanto a esta elección corporativa o colectiva, primero Dios eligió a una nación, luego eligió mensajero de esa nación, y ahora, punto 6, Dios eligió a los que oirán su mensaje. Esta es la tercera elección de Dios. Eligió a los que oirán su mensaje. ¿Y a quiénes escogió? Punto 1. Dios escogió enviar el mensaje de salvación a personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escogió enviar el mensaje de salvación a personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Toda la familia de la tierra en ti serán benditas, dijo Abraham. Ahora, un lector, 1 Reyes 8, verso 41 a 43. Esto es la oración de Salomón al dedicar el templo. Asimismo, Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ok, esto es lo que pasó con el etíope, con quien Felipe habló en Hechos capítulo 8. Había ido a Jerusalén a adorar, porque había oído de gran nombre de Dios, su mano fuerte, su brazo extendido. Es llamativo. Y esto ha pasado con muchísimos. Salmo 67, versos 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ok. Salmo 96, verso 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y 96, verso 10.
Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Mateo 22, verso 9 a 10. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y todas las bodas fueron llenas de convidados. Esa es la parábola que luego vamos a mirar, pero es llamativo. Lo fueron a buscar a todos, porque el mensaje es para todos. Mateo 28, 19. Por Por tanto, tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Marco 16, 15. Ir por Y todo les el mundo y dijo, predicar el evangelio a toda criatura. Y 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y 1 Timoteo 4, versos 9 a 10. palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ok? Escogió enviar el mensaje de salvación a personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y gracias a él por elegir eso, porque así nosotros escuchamos. Y es llamativo que este mensaje fue dado primero a los judíos y luego a los gentiles. Primero a los judíos y luego a los gentiles, aún en el ministerio terrenal de Jesús. Cuando él envió a los 12 en el primer giro evangelístico, en Mateo capítulo 10, él les dijo que no fueran, o sea, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso fue el primer giro, pero luego cuando envió a los 70, los envió a todos. Y leemos, por ejemplo, en Romanos 1:16. ¿Un lector? Porque no me porque avergüenzo no del me Evangelio, avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Porque Dios para salvación a todo aquel que cree, al Al judío judío primeramente y y también al griego. también, ¿ok? Primeramente al judío. Romanos 2:10, Aníbal. Romanos 2:10. Romanos 2:10. Ah, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 10, versos 11 a 13, Esteban. Ustedes se pues la Escritura peleaban. dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, Apocalipsis 5:10, otro lector. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Muy bien. Jesucristo explicó en la página 69, Jesucristo explicó que este mensaje de redención es para
malos y buenos. Lo leímos en Mateo 22, versículo 10, en la página anterior. Y él dijo, número 4, él dijo que no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 9:56. Porque el Hijo Porque del el Hijo Hombre, del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y Lucas 19:10. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Y esto demuestra entonces que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Hechos 10:34 dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10, versos 17 a 18. Otro lector. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ok. A través del Antiguo, y lo vemos en el Nuevo Testamento, que al huérfano y la viuda, que eran los desamparados de la sociedad, que no tenían a quienes que podía ampararlos, podía ayudarles. Dios dijo que Él era el padre de los huérfanos. Esto es llamativo porque siempre enfatiza tanto Dios Padre como Jesucristo la importancia de servir o ministrar a los humildes y cómo ellos son aquellos que son ricos en fe. Y también es tan importante para nuestra salvación, de humillarnos delante de Dios, reconocer que no podemos salvarnos. Por último, Romanos 2:11 dice, no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, la tercera elección, primero eligió a un pueblo, Israel, comenzando con Abraham y su descendencia. Eligió a mensajeros de ese pueblo para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Eligió a los que oirán el mensaje, personas de toda lengua, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y por último, Dios eligió salvar por su gracia a aquellos que creen ese mensaje. Eligió salvar por su gracia a aquellos que creen ese mensaje. Mateo 22:14, nuevamente porque muchos son llamados, pocos escogidos, lo vamos a ver en un cachito. Juan 1:11 y 12. Un A lector. los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, los que creen en su nombre. Juan 3, verso 16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok. Yo quería mencionar algo aquí, lo vamos a ver después cuando estudiamos el concepto bíblico de la fe. El hecho de creer es la forma verbal
de la palabra que se traduce fe. Y creer en utiliza la preposición eis, que es la idea de depositar la fe o confianza en. Y es lo que leemos en Juan 1 a 12, los que creen en su nombre. Juan 3, 16, todo aquel que en él cree, depositando su fe en Cristo. 3:36, lo mismo. El que cree en el Hijo. Y lo vemos en varios de estos textos en Juan y en otros lados también. Sigamos, Juan 5, versos 37 y 38, el número 6. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ok, acá comienza, y de hecho había ocurrido antes en el Evangelio de Juan, la denuncia que Jesús hace a los judíos por lo general porque no oyeron a Dios en el Antiguo Testamento. Vienen generaciones después, no oyen a Dios su palabra, no hacen caso, mejor dicho. Por eso en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos, ahí la puerta abierta para todo lo demás. Y acá está diciendo, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y esto es muy importante en el capítulo 6 de Juan, porque ahí vemos que no querían, no fueron dados por el Padre al Hijo porque no habían creído al Padre antes. Juan 6:29, número 7. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Un cachito, vamos a Juan 6. Déjenme mostrarles esto. No voy a tomar el tiempo como hice con Romano 9, pero Juan 6 es otro texto usado por los calvinistas para promover lo que es la elección incondicional. Leemos en el versículo 37. Está en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y luego versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí se promueve que, mira, los que el Padre da al Hijo, vendrán a Él. Y los que no da el Padre, no vendrán. Porque luego leemos, a ver. Por ejemplo, verso 60 en adelante, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subiera donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba o había de entregar. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ok? Entonces ahí está la idea de que nadie puede ir a Dios si no fue dado por el Padre, a quienes el Padre había elegido desde antes de la creación.
Ellos serán aquellos que serán salvos, los demás no. ¿Ok? Sin embargo, en el mismo texto muestra varias cosas. Vuelvan al verso 44. Lo leo de nuevo y luego 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todo enseñado por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Volviendo a 45, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y los que no querían oír, no vienen, no fueron dados, porque rehusaron oír al Padre. Por eso no van a creer en el Hijo. Y esto es algo que remonta, como dije, hasta el Antiguo Testamento, el pueblo judío por lo general. Ya habían dejado de oír la palabra de Dios. Y en esta generación en que Jesús vivía, lo mismo. Pero Jesús luego dijo algo muy llamativo en el capítulo 12. Y quiero que vayan ahí, porque acá está diciendo, ustedes no vienen a mí porque no oyeron al Padre, y el Padre no me las ha dado. Pero luego él dice, llegando, ya había dicho en el capítulo 12, verso 23, que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya es tiempo para lo que es la pasión, los sufrimientos, luego la muerte vicaria de Cristo por todo el mundo. Y él dice, ahora, verso 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Recuerdan Juan 3:15? Como 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo será levantado. ¿Dónde? En la cruz. Antes, en el Evangelio de Juan, el pueblo, al escuchar su palabra y ver sus milagros, querían apoderarse de él y hacerle su rey. Si lo permitiera, si lo hicieran, no iba a llegar a la cruz. Por lo tanto, él frenó a ellos. Por lo tanto, usó parábolas, pero también era por este asunto del endurecimiento judicial, porque de antemano ya tenían su idea en cuanto a su Mesías y Jesús no se encajó en esa idea. Ellos esperaban un libertador tipo San Martín, pero Cristo vino manso y humilde. Y eso no entró en su forma de pensar. Pero él dijo, una vez que estoy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Donde dijo en Juan 6, nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, pero ellos no oyeron al Padre, por eso no los traía al Hijo. Pero una vez levantado en la cruz, la obra en la cruz, iba a traer a todos a sí mismo. ¿Ok? Continuamos. Eso nos lleva, volviendo a la página 69, y vamos a continuar porque tenemos mucho que ver todavía.
Juan 11, verso 25 a 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ¿Visto? Marta dijo, sí, creo. Juan 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien, pasamos a la página 70. Hechos 13, verso 38 a 39. Sabed Sabed pues pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ok. Esto es Pablo y Bernabé predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en el primer viaje misionero. Lo llamativo es lo que sigue en los versículos 45 a 48. Lo leo yo. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ven lo que está pasando? Estos que no oyeron al Padre ahora no quieren oír en cuanto al Hijo. Aquí va a venir el endurecimiento judicial, o por ahí ya ocurrió. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, al judío primeramente. Mas puesto que la desecháis, fíjense, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a la gentil. No dice, mas puesto que no fueron elegidos, no dice eso. La responsabilidad recae sobre ellos. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, refiriendo a lo que Isaías había dicho, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, fíjense, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, esto significa ordenado para vida eterna, elegido desde antes de la fundación del mundo y dejando a los demás en la perdición, o en su contexto está mostrando, esto era el plan de Dios, de llevar la bendición de salvación a todo pueblo, linaje, lengua, nación, y los gentiles están ahí ordenados para esto. De hecho, desde Abraham, mejor dicho, desde Adán. Pero ahora, después de haber elegido al pueblo de Israel, mensajero de ese pueblo, haber escogido que todos iban a oír el mensaje y todos los que creen ese mensaje serían salvos. Aquí está siendo cumplido en Antioquía de Pisidia entre los gentiles, que también ellos recibieron, oyeron la palabra, lo recibieron y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. ¿Están conmigo? Sí, una preguntita. Sí. Sí, la palabra creyeron, en este caso, no sé cómo estará en el griego, si está en presente, pasado o futuro.
Porque acá dice creyeron. Si está Sí, hablando en este momento, en este contexto, están creyendo ellos que escucharon. sí. Si lo pudiéramos leerlo en negativo, podría decir, y solamente creyeron ellos, el resto no. O creerán los que estuviesen ordenados. O en este caso dice que creyeron. Como es un relato, o Sí. sea, fíjate, am, por ejemplo, si volvemos al capítulo 11, cuando Bernabé fue a Antioquía, dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Es la forma de relatar una historia, algo que sucedió en aquel entonces. Es la manera que nosotros hablaríamos ahora. Y en cuanto a tu pregunta específica en cuanto al tiempo del verbo creyeron en griego 13:48, y habiendo escuchado, los gentiles se regocijaban, esto es imperfecto, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, está en el tiempo aoristo, como algo que sucedió en ese momento. Creyeron cuantos estaban o eran ordenados para vida eterna. ¿Ok? ¿Seguimos? Tenemos varios más aquí. Hechos 16, verso 30-31, y sacándolo le dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entendiendo los que pueden creer. Hechos 17, verso 30-31. ¿Otro lector? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos 3, 21-23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Y Romanos 9, verso 30-31. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia. No la alcanzó, bajo sus propios términos. No querían oír. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gálatas 2:15-16. ¿No? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque
El justo por la fe vivirá. Muy bien, esa frase principal importante. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Llamativo el orden allí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Efesios 3:11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok. Y en la página 71, Segunda Tesalonicense 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. O sea, eligió salvar a aquellos que creen el mensaje. Y 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok. Ahora, todos estos textos pusimos acá para mostrar esta verdad. Dios eligió salvar por su gracia a aquellos que creen el mensaje de salvación. Esto es por fe, como dije, la palabra creer es la forma verbal de la palabra traducida fe. En cierta manera podemos entenderlo de esta manera, y de hecho podemos remontar a Génesis capítulo 6 por el tema del arca de Noé. Podemos entenderlo así porque es lo que ocurrió en aquel entonces. Todos aquellos que escucharon la prédica de Moisés, dice que era predicador de justicia. En el Nuevo Testamento lo designa así. Todos que escuchaban a él y creían el mensaje entraron en el arca. Lamentablemente eran muy pocos, pero gracias a Dios eran sus hijos, nueras y su esposa. Al entrar en el arca, ya fueron predestinados y destinados a ser salvos del diluvio, de la inundación que cubrió todo el mundo. Los que escucharon el mensaje y no creyeron el mensaje, no entraron en el arca. Y uno puede decir que fueron destinados ellos entonces a la perdición porque no creyeron. Pero los que entraron fueron predestinados, determinados de antemano por Dios que iban a ser salvos del diluvio. Y en la misma manera, Dios ha determinado y elegido
que los que ponen su fe en Jesucristo, el mensaje de salvación en Cristo, todo lo que está involucrado en esto, lo que es el Evangelio de Cristo. Al oírlo y al entenderlo y al creer y confiar entonces en Jesús, creyendo el mensaje, son destinados o predestinados para la salvación. Esto es lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Ahora, tomamos un poco de tiempo en la página 71 de considerar la parábola de Mateo 22, 1 a 14. Vamos a leerlo rápidamente, porque esto es otra ilustración de lo que acabo de explicarles. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamarlo convidado a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estos convidados hubieran sido el pueblo judío. Fueron elegidos para ser el mensajero que llevar la bendición de Dios a todo el mundo, pero individualmente por la mayoría no creyeron, sino que creyeron que por ser parte del pueblo, por ser judío e israelita, ellos iban a recibir la bendición y por la ley iban a cumplir lo que era la justicia de Dios, y Dios dice, no es así. Ahora, volvió, verso 4, a enviar a otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mas mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, refiriéndose a varios de los profetas del Antiguo Testamento. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Piensen en cómo Dios usó a los asirios y los babilonios a destruir y luego conquistar a Israel y Judá. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y la boda fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, porque era requisito. En aquel entonces, ir invitado, hay que vestirse para eso. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían, atadle pie de manos y echadle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujido de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos, los que respondieron al llamado. Ahora, fíjense en la explicación. Dios eligió a Israel para ser el portavoz mediante el cual llamaría al mundo a la reconciliación. A esto se refería Cristo cuando dijo, muchos son los llamados. Pero, ¿qué quiere decir con pocos son los escogidos? Esta es una referencia inequívoca a aquellos a quienes se les permitió entrar al banquete, no por su propio mérito, sino únicamente por estar vestidos apropiadamente con las vestiduras de boda correctas mediante la fe. Observe que su entrada no está condicionada a su propio valor o moralidad,
sino al valor y la moralidad de aquel que los vistió mediante la fe. Punto B. El rey decide permitir la entrada a quienes están vestidos apropiadamente, mientras que los demás son expulsados. De igual manera, Dios solo permitirá entrar al cielo a quienes están vestidos con la justicia de Cristo mediante la fe. A los pocos que son escogidos o elegidos, se les concedió la entrada condicionalmente en función de sus vestiduras, que no representan sus propias calificaciones, sino la justicia de Cristo que les fue imputada por su gracia por medio de la fe. Esta es la comprensión fundamental de la elección corporativa para salvación. Somos elegidos solo en la medida en que estamos conectados con el elegido Cristo, revestido de su justicia o bajo su autoridad. Y en conclusión, dos párrafos más. ¿Qué significa elección corporativa? ¿Cómo se relaciona esto con el concepto bíblico de predestinación? ¿Qué ha predestinado Dios para la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo y su esposa? El fundamento de la elección corporativa en Cristo se ve en Efesios 1, verso 3 a 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Punto B. Dios ha bendecido a los santos y fieles en Cristo Jesús, a nosotros los que creemos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué bendición espiritual existe aparte de estar en Cristo? La respuesta es ninguna. Entonces, ¿qué es exactamente una bendición espiritual en los lugares celestiales? En Efesios 1, versos 1 a 14, Pablo enumeró varios ejemplos, incluyendo la bendición espiritual de la santidad, la adopción, la redención, la revelación, la herencia y la morada del Espíritu Santo. Dios predestinó estas bendiciones espirituales para el creyente en Cristo. Eligió al pueblo de Israel, eligió a mensajeros, eligió mandar el mensaje a toda persona, no importa, como dice las escrituras, de todo linaje, pueblo, lengua y tribu, y eligió salvar por su gracia a aquellos que creen el mensaje de la salvación. Y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a él. Y ahí llegamos, hasta aquí. Dios mediante, ya primer día de la semana que viene, o segundo, les voy a enviar lo demás. Y será de página 72 a más o menos página 100. Vamos a ver cómo andamos. Y tenemos 3 o 4 semanas de verlo todo. Y va a ser mucho que tenemos que ver en este tiempo. ¿Ok? ¿Cómo están? ¿Quedó alguna pregunta? Me imagino que sí. Solo una sencilla nomás, que no hace falta que me la responda. ¿Por qué creo yo y no mi hermano, por ejemplo?
¿Qué pensás? Ups, sí. Creo que una respuesta equivocada sería, yo creo y tengo de qué gloriarme, porque yo soy diferente a los demás, mi fe o mi capacidad de entender es mejor que la de los demás, y eso me lleva para un camino que coincido con algunos y con otros, bueno, cada uno tiene su manera de verlo, Sí, pero por eso, esa es la respuesta que a mí más o menos creo que le da la indicación de qué es lo que yo creo. ¿Por qué ok. creo yo y otro no? Mm. Ajá. ¿Qué piensan? A ver, 2 minutos, 3. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Porque uno cree y algunos otro? porque algunos endurecen su corazón, como el faraón. Ajá. Para creer el mensaje de la salvación, ¿qué es lo que tengo que hacer adentro? En cuanto a mí, en cuanto a Dios. Arrepentirse. ¿Ok? Pero para llegar a eso, Debo porque reconocer lo que soy. tal cual, tal cual. Y eso me lleva a la humillación. Ah, yo soy buena persona, ¿no? ¿Pecador? No, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie. Respuesta común y de entender. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano, esa parábola? Dios, yo doy gracia que soy, no soy como este publicano, ¿no? Y el publicano, sé propicio de mí el pecador. Tenga misericordia. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia, dijo Dios. ¿Y a quién? A todos los que lo necesitan, los que lo reconocen. Yo necesito la misericordia de Dios. Acá está, en Cristo, abundante. Sos uno de esos grandes, nobles, sabios. Cristo dijo en Mateo 11, el Padre escondió de ellos, pero lo reveló a los niños. Cuanto más sabemos, aparte de Cristo, cuanto más logros tenemos, aparte de Cristo, cuanto más grandes nos creemos, cuanto más orgullosos somos y cuanto menos creemos, necesitamos de Dios. Por eso, yo creo y otro no, porque reconocí soy pecador. Por eso ustedes creyeron, porque reconocieron esa verdad. Y ahí Hay un andamos. versículo que no me acuerdo dónde está, pero dice que los sanos no necesitan de médicos, Tal cual. Jesús sino los dijo enfermos. eso, pero hay que reconocer que está enfermo. Y es más, ¿no, pastor? Después de que uno reconoce y es salvo, a medida que uno empieza a crecer en santidad, en el conocimiento de Dios y de su palabra, cualquier mínimo pecado te causa un profundo dolor, porque Sí. cuando más vas creciendo y más aprendes, te vas a dar cuenta, es más alto tu conocimiento propio, ¿no? Decís, soy peor de lo que pensaba, ¿no? Y cada vez, con el paso del tiempo, ¿no? Quizás pecás menos, pero te sentís peor que al principio. Ujú. Strong había mencionado eso cuando comenzamos a estudiar la amartiología. Hoy leí en Jeremías capítulo 48 esto de Moab, juicio contra ellos. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Qué manera de explicar a un pueblo 5 términos para soberbio, ¿no? Pero es el corazón humano. Y por eso, cuando reconocemos que no podemos hacer nada, que no soy nada, que
que mi pecado me lleva a la perdición, el Espíritu Santo da convicción al mundo del pecado, de justicia, de juicio, pero si yo no quiero escuchar, no quiero prestar atención, ahí anda. Muy bien. Si no habría que preguntarle a Moisés, pastor. Ok. Vamos a parar la grabación.